Es una planta osmosis, es muy parecida a la de Antofagasta, en realidad no es la de la Antofagasta no está tan pintadita, y básicamente un sistema que funciona a alta presión para desalar agua de mar, y aquí solamente modo introducción. Bueno, acá al fondo están los bastidores, donde están los arreglos de membrana. Es importante entender que uno tiene que colocar muchas membranas, porque la conversión de una sola membrana es de 0,5, 1%, muy poco. Entonces uno tiene que hacer un arreglo, que es lo que vamos a ver. La otra cosa importante es que uno tiene dos cosas. Uno recupera esta energía de alta presión en turbina, como una turbina, esa turbina hidráulica, y este es re interesante. Esto es un PX, un intercambiador de presión. Esto es solamente una suerte de rotor que no tiene, no tiene ningún motor, nada, es absolutamente hidráulico. Eso vamos a ver un poco más adelante, tal vez no. Les voy a enviar unos videos para que vean cómo funciona, pero eso ha permitido que baje tanto el consumo como lo describimos en clases pasadas. Eso es como lo esencial, ¿ya? De la planta de osmosis. Vamos a mostrar una sinopsis de alternativa de desalación para comparar. O sea, desalar, por ejemplo, con sistemas térmicos, metiendo energía, no es malo, excepto porque podría generar CO2. Los componentes y características de la planta osmosis y un poco más técnico, esto ya lo mostramos en clases previas, pero darle algunos aspectos más técnicos de las membranas, un par de cosas. Y esto es re importante, estimar CAPEX y OPEX, entender que mayor consumo de energía y si la energía baja, podríamos tener agua de mar de muy bajo costo, lo cual es muy importante entender, sobre todo para la gente de ingeniería ambiental, que es una buena alternativa para terminar con problemas de sequía, ¿ya? Analizar las configuraciones, esto es cómo se arman, esto está cercano al software, una tarea que van a hacer ustedes esta semana, no sé si ya la empezaron. Básicamente entender que uno con las configuraciones puede manipular tanto la conversión, cuánta agua es capaz de extraer, y la calidad. Profe, la tarea ya Eh, la mandamos. ya, esa, sí. Entonces, aquí entender un poquito más que uno, dada una especificación de salida, uno define cuántos pasos y cuántas etapas, ¿ya? Eso vamos a tener claro. Y ahí darle un par de consideraciones operacionales, que hay ciertos límites, ¿ah? No podemos llegar a agua ultra pura, entonces le voy a hacer un par de comentarios respecto a la calidad y tener claro que, por ejemplo, cuando tú tienes agua de mar, no llega a más de un 55% de conversión, hagas lo que hagas, no se puede, independientemente que tú lo diseñes, uno podría diseñar cualquier cosa, para eso están los software, pero no puede sobrepasar el 55%. Ocurre un problema técnico en la membrana, que lo vamos a discutir. Eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Y después, alternativas para reducir el consumo de energía. Ahí, escribí mal algo. ¿Mm? Reducir el consumo de energía. ¿Ok? Bueno, algo ya conocido por ustedes, pero no está de más volver a mencionarlo. El agua, en general, en el planeta tenemos bastante en cuanto a superficie, hay bastante agua, pero esa agua mayoritariamente agua de mar, ¿m? que tiene poca. O sea, no es fácil sacarla hasta la tecnología que estamos describiendo ahora. El resto del agua está en los casquetes polares, los glaciares. Bueno, lamentablemente desaparecieron varios glaciares. Todo lo que es atmósfera, esto es vapor, son las nubes, acuíferos 800 metros de profundidad, y río y lago, y lamentablemente tanto acuíferos como río y lago están sujetos a contaminación. Por tanto, recursos cada vez más escasos, y no hay que hablar mucho. Sabemos que la quinta región, por ejemplo, es una zona que tiene escasez hídrica, donde nuestra propuesta tecnológica es ver alternativas. Una de ellas es agua de mar, otro es reutilizar agua de las plantas municipales. Ahí perdemos bastante agua. Dentro de lo que es un kilo de agua de mar, aquí es importante entender las proporciones. Lo que uno tiene de agua es del orden de un 3%, o sea, del agua de mar solo un 3% es sal, por tanto es bastante agua. Entonces, ingenierilmente uno dice que es un producto que tiene poca, comillas, contaminación. Ahora, dentro de esta agua de mar, uno tiene una fracción la mitad de lo que son los iones, los TDS o Total Dissolved Solid, ¿cierto? Es cloruro, ¿ya?
Hay otro elemento, magnesio, todos los demás son muy chicos. En algún momento en la vida se trató de sacar magnesio, que podría ser interesante. La composición es pequeña. Con agua de mar, con las descartes de agua de mar, uno podría tener aquí algo más interesante como negocio desde el punto de vista de procesar los descartes, ¿ah? Entendiendo que, eh, para hacerla corta, prácticamente el agua, el permeado que ustedes producen queda sin sales, mientras que el rechazo de la planta osmosis queda con el doble sales. Es decir, no sé, tú tendrías acá del orden de un 5 o 6% de magnesio, que es interesante comercialmente, ¿m? Por ejemplo, y otros elementos en menor proporción, pero ya están concentrados. ¿M? Esto pensando en valorización de residuos en futuro. Eh, Entender también que hay sectores con mucho más salinidad. Fíjense acá, sobre todo acá en los países árabes, acá todo lo que es aducción de agua se hace bien profundo, ¿ah? 200 kilómetros de ese orden, porque hay mucha salinidad. ¿M? Nosotros tenemos ventaja que no tenemos un agua muy salada, por tanto las aducciones son de 100, 200 metros en la costa de Chile. ¿M? Pero entender que hay una distribución de la salmuera. La forma de medirlo es a través de una PSU, como la prueba, pero este se llama Practical Salinity Units, que está medida en conductividad y hace una comparación. El K15 quiere decir la conductividad que tiene una solución de cloruro de potasio a 15 grados Celsius. Es el valor, es como una estandarización de salinidades, considerando que uno tiene una mezcla de iones. Uno dice cuál es la conductividad equivalente a cloruro de potasio. Ese es el valor, es un cociente que hay, ¿ya? Para entender la PSU, van a escuchar ese término cuando estén las especificaciones técnicas de una planta de osmosis. Para desalar hay varias opciones, hay unas que están basadas en membrana y otras con cambio de fase. En membrana, osmosis inversa, que vamos a hacer gran énfasis, la electrodiálisis, esto anótenlo y lo describimos en su momento, es más efectiva bajo 10.000 microsiemens, que un tercio del agua de mar. Ahí es cost effective. Después la capacitación de ionización capacitiva, una tecnología holandesa, principalmente para remover sulfato, es super power, pero pequeña escala. Todo lo que es torre de enfriamiento, todo lo que es lavandería, funciona súper bien. Y después la electrodeionización, en combinación con reverse osmosis, con electrodiálisis, es para alcanzar conductividad extremadamente baja, 0,01 microsiemens centímetro, que es agua extremadamente deionizada para caldera y ese tipo de cosas, ¿ya? Van conectadas en trenes. Yo no podría lograr un agua extremadamente pura con osmosis, tiene que sí o sí estar con electrodeionización. ¿Por qué les menciono esto? También, de nuevo, para los ambientales, todo el boom que hay de hidrógeno en Chile, todo el hidrógeno, y que nosotros nos va a ir muy bien como negocio el hidrógeno, pasa por tener agua de extremadamente alta calidad, ¿ya? Por eso es re importante, tanto para temas de desalación, temas de energía, hidrógeno, entender esta parte final del curso y meterse un poquito más en el tema de separación por membrana. En el caso del hidrógeno, sí o sí tiene que pasar por una electrodeionización, ¿ah? Para poder funcionar en proceso de electrólisis del agua para producir hidrógeno. Después los otros son todo intenso en vapor. Aquí hay dos formas. Uno puede trabajar con vacío para reducir la temperatura o comprimiendo. Lamentablemente no les puedo explicar mucho más detalles de esto, pero sí les podría pasar uno de los esquemas asociados a cada uno de ellos, pero como alternativa. Esto no lo vamos a preguntar, simplemente decir que hay varias alternativas. Estas son basadas en energía. Y acá para poner en contexto, el osmosis consume 3 kWh por metro cúbico. Cualquier proceso de destilación está al orden de 2000. Si usted tiene energía barata, gas natural, que es el caso de Punta Arena en Chile, puede tener destilación multi-flash, por ejemplo. No es problema. De hecho, existe una planta en Chile con evaporación. Arabia Saudita también la tiene. Así que no es algo descabellado. Es un tema de costo, ¿cierto? Y evidentemente sí es limitante el tema de huella de carbono. Eso es genérico de la alternativa de desalación qué ocurre en el mundo. Esta deliberadamente antigua, pero solamente decirle que la tendencia mundial se ha disparado toda a lo que es osmosis. Osmosis, membrana es la que la lleva. Solamente quedan temas de térmicos cuando hay recursos disponibles. ¿Ya? ¿Mm? Es un cuadro un poco antiguo.
Es una planta de evaporación de múltiples etapas, así como uno tenía la torre de destilación con múltiples etapas, que ocurre algo similar. Si se fijan, esos son los ductos de vapor. Esto está en pleno el desierto de Arabia Saudita. Es una planta grande de desaladoras de agua y todavía operativa, porque ellos tienen gas natural y tienen petróleo, así que no hay problemas técnicos al respecto. Este cuadro es importante para comparar lo que recién decíamos, cuál es el consumo por metro cúbico, ¿ah? de consumo de eléctrico y es el total. Entonces, principalmente la planta osmosis se la lleva ¿cómo se llama? Las bombas de alta presión. El consumo es baja presión, pero el térmico es mucho más alto. ¿Ya? Estoy hablando de los kilowatt hora por metro cúbico. Es mucho más alto una térmica que la desaladora. ¿Ah? Aquí está perdón, aquí está el eléctrico y el térmico. No tiene térmico el reverso. Este cuadro comparativo es importante como para poder evaluar desde el punto de vista de energía. Y aquí, bueno, no hay nada que decir. Entonces se disparó así increíblemente. Bueno, en el mismo Chile tenemos solo como anécdota, que voy a agregar acá, la quinta región. La quinta región es zona, está conocida, mira aquí, la quinta región es zona con estrés hídrico. ¿Ah? La quinta región. Antofagasta no tiene estrés hídrico. ¿Por qué ocurre esto? Por la construcción de plantas desaladoras. Hay muchas plantas desaladoras que están haciendo en Antofagasta y en la quinta región tenemos ese problema. ¿Ah? Evidentemente, esto es una forma de resolverlo, pero en mi opinión las autoridades todavía no entienden bien esto. Hay un tema de darnos a conocer qué es lo que se está haciendo en tema de desalación, más bien ignorancia. ¿Ah? Pero ciertamente es una buena alternativa, siempre y cuando el costo de electricidad sea bajo, como vamos a ver en un slide. Conceptualmente, la planta osmosis, como esto ya lo describimos en su momento, el corazón de esto es una bomba de alta presión. Estamos hablando acá con agua de mar. Acá está, con agua de mar. Estamos hablando de... Este es agua de mar, ¿cierto? Voy a colocar aquí, agua de mar. Esta carrilla es agua de pozo. Es agua de pozo. La presión es mucho más baja cuando tú tienes agua de pozo. Se llama breakage también, agua de pozo. Ustedes la van a ver en la nomenclatura como BW, que es breakage, agua de pozo. Y cuando vean agua de mar, la van a ver en los papers o artículos como CW, Seawater. ¿Ya? Son 1000 psi. Les recuerdo que esto no es la presión osmótica, ¿cierto? La presión osmótica son 350 psi. Y la diferencia de los psi que hay acá es simplemente porque hay un tema de resistencia mecánica, como analizamos en las clases iniciales, hablamos de la tortuosidad. En corto, la presión es extremadamente alta. Tú sobrepasas la presión osmótica, toda esta zona tiene una alta presión. El permeado pasa por difusión y tienes un agua desmineralizada. En el caso del agua de mar, tú puedes llegar fácilmente a 300, 400 microsiemens. Y esta zona, como tiene alta presión, tú puedes recuperar esta presión hidráulica, tanto en turbina como un intercambiador de presión. Y acá está todo el corazón del ahorro de energía que ha habido este último tiempo, bueno, los últimos 20 años. Ahí les hago un cuadro sinóptico de cómo va reduciendo el consumo de energía. Aquí hay un esquema que no es muy convencional, es solamente para que entiendan la nomenclatura. Bueno, estas son las bombas de alimentación, no son las bombas de impulsión. Esto que está acá se llama Multimedia Filter, LMMF, una nomenclatura, Multimedia Filter. Estos son filtros de arena para pasar todo lo que son materiales más o menos gruesos. Y después hay algo re interesante que lo recomiendo, pero no está muy utilizado en Chile, instalar un módulo de carbón activado. Eso es muy bueno para reducir todo lo que es materia orgánica, contaminantes, por ejemplo, como contaminantes como pesticidas, marea roja. Es súper, súper, súper bueno. Y lo más importante es que tú en etapas posteriores reduce el consumo de reactivos químicos. Este anti-scaling es anti-incrustante, ¿ya?
Después acá, esa bomba que es un poquito más, ese high pressure, HP, que es high pressure. Ah, perdón, aquí está este que está acá es un filtro de cartucho, es como los filtros de los autos. ¿Ah? Estos son filtros de 10 micrones. ¿Ah? Después está la bomba de alta presión que levanta presión para la membrana, ¿cierto? Estanque intermedio. Después hay un segundo paso. Les recuerdo que ustedes trabajaron ya con esto, con 2 pasos. Es decir, si tú tomas el permeado, con 2 pasos obtienes un agua más pura, con menos iones, ¿cierto? Cuando tú tienes más etapas, ahí tú tienes más recuperación, como lo vamos a ver en un circuito un poquito más adelante y lo que vieron en el uso del software, ¿cierto?, de Hydronautics. Esa es la segunda etapa de preparación. Después acá tú siempre tienes que, no está acá hay una etapa de esterilización. La esterilización, en mi opinión, siempre es mejor el ozono. ¿Ah? En Chile agregamos cloro, el cloro es muy malo, produce productos organoclorados, el ozono es bueno y no es tan caro como dicen por ahí. Después hay una etapa de ultravioleta, el ultravioleta es efectivo siempre y cuando, es más local, siempre y cuando no tengan partículas sólidas. ¿Ya? Este es como un esquema de una planta de baja escala, digamos, por una comunidad. Si alguna vez le piden dimensionar una, este es un muy buen diseño. ¿Ah? No va a tener nunca problemas de, ¿cómo se llama?, de salud y ese tipo de cosas como las grandes plantas. Esta sería una planta relativamente portátil. Esta es del orden de 10 metros cúbicos día. Para tener un orden de magnitud, esta planta cuesta del orden de 30 millones de pesos. Viene todo automatizado. Acá están los filtros cartuchos para que ustedes entiendan. ¿Ah? Evidentemente, usted previamente tiene filtro de arena. Podría colocar un filtro de carbono, ayuda mucho. Eso se compra aparte. Esto viene ya con su unidad de filtro cartucho. Esa es la bomba de alta presión, ¿sí? Y entender que dentro de esta membrana, esta carcasa que se llama Alvesen, hay 3 elementos. En este caso tiene 3. El estándar son 6 elementos, como le mostré en algunas etapas anteriores, y se van uniendo a las membranas. Esta es la membrana, son los elementos que, como ustedes ya vieron en otras presentaciones, es un rollo, es lo más común. Es un rollo más o menos de unos 10 metros de largo, de alta superficie, entre 70 y 80 metros cuadrados cada rollo, y ese permite la difusión del agua permeada. Eso más o menos es para que ustedes visualicen cómo sería la planta. Este es el corazón, este es el rollo que les explicaba, esta es una doble tela, ¿cierto? Donde por ambos caras permea el agua, aquí por un fenómeno de difusión, pasa a través de esta estructura. Y una pared relativamente delgada, y esto es lo que genera resistencia. Toray es una marca japonesa, funciona súper bien. Las membranas estándar son de 8 pulgadas, esas son las industriales. Nosotros en la U tenemos de esta, de 10 pulgadas, y tenemos la de 8 pulgadas versión corta. Esa planta está operativa. Ojalá podamos hacer algo en el verano, correr la planta. También tenemos una planta con esta, con un elemento, y otra que compramos que es para jugar con las configuraciones. Esa la hemos armado cero. ¿Ah? Si alguien quiere hacer una memoria en eso, para trabajar un poquito más adelante, bienvenido. Esa planta está cruda, no hemos podido armarla. ¿Ya? Una planta demostrativa para ver el tema de las configuraciones que ustedes jugaron en simulación. Queremos verlo en la realidad, usando cloruro de sodio y baja presión. Eso es lo que queremos hacer. Muy brevemente, aquí el corazón de todo esto, el corazón de cualquier planta, no es la membrana, sino el pretratamiento. ¿Ah? Tanto los filtros de arena como los filtros cartuchos. Usted agrega hipoclorito para matar todo lo que es microorganismo. Es mejor tener carbón activado, pero si tiene algún oxidante, hipoclorito, si tiene algún coagulante como cloruro férrico, atención, esto es muy importante. Estos oxidantes son muy nocivos para las membranas, las de capa, le sacan la capa poliamida. Ojo. Los oxidantes eliminan microorganismos, pero pueden dañar las membranas, ¿cierto? Las decapan, es decir, las pelan. Para eso debe usar metabisulfito, que es un reductor. Pasamos. Hay todo un cuento ahí con los oxidantes.
ahí con la colega Paula trabajamos en un proyecto que es para justamente oxidar las membranas y convertirlas en membranas de ultrafiltración. Hay un tema ahí de reconversión de membranas con economía circular y todo. Aquí lo único que interesa que entiendan o que sepan que es importante considerar un tratamiento de membrana porque eso las destruye. ¿Ah? Después, cuando tú tienes agua de mar, 75.000 ppm, tu máxima recuperación es 70%, con 3.000 ppm o 5.000 ppm, 3.000 a 5.000 ppm, a 5.000 ppm, ahí llega agua de pozo, puedes llegar 75-85%. ¿Mm? Eso es lo que tú puedes llegar sin ningún problema. Agua de mar. ¿Mm? Esta es la que llamamos BW, la brackish water y la seawater. Porque van a ver hartas veces esta nomenclatura. ¿Ya? ¿Ya? Estas son las configuraciones. Esto ustedes ya lo desarrollaron en el programa de Hydronautics. Benjamín, ¿te acordáis de esto? Sí, profe. ¿Para qué La etapa. para qué ocupas 3 etapas? ¿Aumenta la calidad del producto o sacáis más? Sería como más concentrado, ¿no? Algo así, me acuerdo. No, pues si te digo opciones. ¿Aumenta la calidad del producto, o sea, menos concentrado, o aumenta la recuperación? ¿Sacas más producto? Creo que la segunda, ¿Cuál es la segunda? como que sacó. Aumenta la conversión, la recuperación. Y siempre en la vida, cualquier proceso que ustedes tengan, mayor conversión es menos calidad y más calidad es menos conversión. Es como una parábola. ¿Ok? Ángela Salazar, ¿estamos claros con eso? Más o menos, profe, pero sí, voy entendiendo. Ya, pero lo que les quiero transmitir es que cualquier cosa que ustedes hagan en ingeniería de procesos, si usted enriquece un producto, tiene más calidad, ya sea SX, lixiviación, destilación, siempre va a obtener menos cantidad. Juegan en contra el yield o la conversión, la recuperación versus concentración. Ese es el concepto que les quiero transmitir. Camila, Marín. ¿Estamos claros, Camila? Independiente del proceso. ¿Camila está? Profe, ¿lo puede repetir una última vez? Les digo que independiente del proceso, tú tienes dos componentes. Uno, el yield o conversión o cuánto sacas de la materia prima que ingresaste. Y el otro, con qué concentración o con qué calidad, con qué pureza quedó. Y son encontrados. Mientras más puro, tú vas a sacar menor cantidad. ¿Ya? Ese es el tema de la separación. Eso es lo más conceptual en separación. Entonces, en este caso, lo que uno busca es tener un producto más puro, pero aquí va perdiendo, como, digamos así, como el yield, la conversión. Entonces tiene menor conversión, pero un producto con menos iones logra un mejor rechazo. Mientras que este otro tiene una mayor conversión, mayor producto, con 3 etapas, ¿cierto? Pero tiene un producto no tan puro. ¿Ya? Y acá está la combinación de estos dos. Estos dos es mejor en conversión, pero es mejor que este de acá, tiene más conversión, pero y un producto equivalente en calidad. La calidad entre los dos son la misma equivalencia en calidad. ¿Estamos? Pero obviamente es más caro en CAPEX, porque tenéis más etapas. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces aquí lo importante es diferenciar las etapas de los pasos. Las etapas para la recuperación, los pasos son para la calidad del producto. ¿Ya? Eso es lo que quería comentarles de esta. ¿Qué es lo que ustedes configuran en el Hydronautics? El Hydronautics le va a decir cuántas membranas por bastidor, qué tipo de membrana, a qué presión opera, a qué reactivo. ¿Mm? ¿Ok? Bueno, aquí pasando nuevamente a lo que es tema CAPEX, esto solamente para poner en contexto una revista del 2014, el Chemical Engineering. Acá está en galones, son galones americanos, por tanto, ese galón americano son ¿cuántos litros, Benjamín Minay? ¿Un galón americano cuántos litros son? No sé, profe. ¿Quién sabe? Ingenieros químicos ambientales.
Ángela, ¿Sí, profe? ¿cuánto es un galón, el litro? Ay, no me acuerdo, profe. Ya, ¿Eran como 4 o no? no, ¿4? cuatro estoy escribiendo acá. Cuatro son los UK, que son ingleses, y estos son los americanos. Y es así. Tienen que saber, estos son ingleses. Imperiales, se dicen imperiales. Van a decir Imperial Gal, va a decir, o UK Gal o Imperial Gal. ¿Ya? Y no es menor la diferencia, tienen que saberla sí o sí. Bueno, en este caso son galones americanos, un Paper Chemical Engineering, pero para entender que la mitad de energía, lo que se consume, la mitad de energía. Entonces, cualquier cosa que hagamos reducir energía, vamos a tener agua más barata. Ese es como el cuento que hay acá. ¿Ok? Esto es un trabajo del 99, donde el consumo de energía ya era 3,2 kWh al metro cúbico, y nuevamente seguía siendo 50%, pero hay que estar referenciado. Acá hay una forma de calcularlo. Aquí en esta inversión, perdón, en esta inversión habría que actualizar, ¿sí? Pero te da una idea de cuánto cuesta, incluido aquí importante el CAPEX, es decir, la inversión, ¿sí? Y otro punto importante, que el periodo de amortización son 20 años, las plantas duran, si no, no es rentable. El precio de la electricidad, acá puse unos comentarios, ha bajado harto y vamos a llegar a $25 el megawatt en Chile. Por tanto, cada vez se hace más atractivo un proceso de desalación por osmosis, aunque el consumo de electricidad es alto. Acá, con esta forma, te da el orden de $1,2 el metro cúbico producido. Eso no incluye la distribución. Y aquí solamente para ver cómo ha evolucionado la tecnología. Estábamos 20 kWh en los años 80, 6,5 en el 97, cuando me tocó meterme en esto, 3,2 ahora, y el 2050 vamos a llegar mucho más abajo, y en un escenario donde el costo de la electricidad va a bajar. Por tanto, en el caso del país, o sea, tanto ya sea energía eólica como fotovoltaica, eso es lo que se está apostando en Chile. Por tanto, es súper atractivo que nos metamos en este tema desde un punto de vista técnico y comercial, ¿ya? Esos comentarios que les quería hacer. ¿Cuánto más podemos sacar? Esto ya se lo había mencionado. ¿Cuánto más podemos reducir? Estamos en 3, podemos llegar a un tercio todavía, mejorando tecnología. Por tanto, todo apunta a un consumo de energía extremadamente bajo. Este es el caso termodinámico. ¿Se fijan? Aquí con un 50% de recuperación, que es el caso del agua de mar. El consumo teórico es 1 kWh. Entonces, por inventar algo, si llegamos a 2 kWh, baja mucho el consumo, y eso implica que cada vez vamos a tener agua de mar más barata. Así que hay que ponerse cabeza a trabajar en energía más barata y en temas materiales para membrana, ¿ya? Aquí solamente para ejemplificar que esto se está achicando. CAPEX también se reduce por un tema materiales, y es significativo este CAPEX, entendiendo que esto es una evaluación a 20 años. Acá hablamos de generación entrópica de energía, es decir, se pierde esta energía, hay roce, fricción. Fricción. Esta es la bomba de alta presión, solamente por transportarla. Fíjense que los módulos, como les explicaba, los módulos de osmosis, la RO, reverse osmosis, es donde hay más espacio para reducir un poquito más acá los costos de energía, ¿ya? Hay otra alternativa, como los intercambiadores de presión. Ahí les voy a mostrar unos videos, no ahora, sino se los tengo que enviar por link, de cómo opera este aparato, pero es interesante que mecánicamente, sin grandes mantenciones, ayuda mucho. Configuraciones de los bezel, ¿cierto? Después acá hay una cosa que está bien en boga, al que le interesa le puedo mandar el link también. Hay una memoria de ingeniería química de una persona que ya es profesional, se dedicó a esto, e hizo una evaluación del uso de combinar plantas termoeléctricas, ¿ah? Me refiero a esta figurita, ¿ya? Martes a las 6 hace su examen la persona, están invitados, les mando el link al que le interese ver este tema, creo que deberían verlo, porque explica todos los detalles, todo el tema que hay, sobre todo para los ingenieros ambientales, se los recomiendo sí o sí que lo vean. Ve temas de electricidad y ve temas de escasez de agua a nivel país. Así que es re interesante que lo vean, ¿ya? Volviendo al Pressure Exchange, básicamente este es el aparato, perdón, este es el aparato amarillo que está acá.
y lo que hace es parte de la presión que sale de la membrana, que está a alta presión, se ocupa en esta unidad y hace girar una suerte de rueda, y al girar esta suerte de rueda, parte de la alimentación la impulsa, o sea, la energía mecánica que está acá se utiliza para alimentar nuevamente al sistema, y lo que uno baja es este consumo, y por eso tenemos tan bajo consumo. Es parte de la energía mecánica que se recupera, aparte de la turbina que todavía está, ¿ya? Y esto es cómo funciona. Aquí no hay ninguna cosa. Esto es un sello de cerámico, y esto funciona como una bomba hidráulica. Esto es una bomba hidráulica que es alimentada con el rechazo de la planta, y eso impulsa como pistones el agua de alimentación. Es fascinante, hay un video que lo explica muy bien, pero lo importante que entiendan es que si ustedes colocan estas unidades, una por línea, achican el tamaño de la bomba, reduce el consumo. Es una forma de reducirlo. La otra forma, como lo discutimos también en clases previas, es usando la energía térmica de una planta termoeléctrica. La planta termoeléctrica toma de agua de mar, ocupa esa agua de mar en los condensadores de la planta termoeléctrica, genera un agua caliente del orden de 30 a 35 grados. Uno podría usar esta agua en la planta osmosis porque aumenta la eficiencia, ¿ya? ¿Cuál es la gracia? Es más barato integrarlo porque uno se ahorra los costos de aducción, que son caros, ¿cierto? Y bombeo, impulsión de la bomba. Entonces, es una muy buena integración para todos los que estamos en temas de sostenibilidad y todo eso. Acá se ve la reducción de energía, fíjense, es significativa. No se puede subir mucho la temperatura acá, porque genera problemas mecánicos. Por favor, te claridad en eso. No puede ser muy caliente, porque se pierde resistencia mecánica, ¿ya? Pero sí es significativo el efecto que tiene la temperatura, como se indica acá. Acá hay un resumen de qué es lo que se reduce. Acá en esta misma slide le voy a colocar voy a matar el borrador de la memoria, en realidad, porque creo que es súper importante para los que alguna vez se meten en este tema. Y dice, SW significa Seawater Reverse Osmosis, soluciones prácticas para reducir los consumos. Otra idea que está súper en boga, también se las mencioné, es no usar energía eléctrica, es directamente usar energía hidráulica. La ventaja de la energía hidráulica es que usted está usando las dos, ¿ya? Mecánica a mecánica. No es muy clever pasar de mecánica a eléctrica, así que todos esos proyectos que ocupan paneles fotovoltaicos para osmosis inversa, hay una mejor opción. Este es un producto comercial que tienen los holandeses, gustoso en compartir información si alguno de ustedes tiene interés en integrar energía eólica con plantas osmosis, ¿ya? Para finalizar, solamente quiero mostrar el caso estudio. Yo creo que ya se acabó el tiempo, son las 9:25. Annalise, ¿estamos listos con la hora? Sí, profe. Ok, se pueden retirar los que tienen clase. Solamente quiero cerrar indicándoles que esta planta, como son muy caras estas plantas, se hizo en 4 etapas, y lo que les muestro en la siguiente slide está la planta que está instalada en Antofagasta. Esas son las membranas operativas, esos son los filtros de arena, y así es como se ve la vista aérea. Tiene que ser cerca de la playa. ¿Ah? Esta es la planta a la vista lateral, está camino al aeropuerto esto, y se construyó 2001, 2004, 2010 en diversas etapas. ¿Ah? Una planta de 600 litros por segundo, es grande, es el agua producida de 0,4 milisiemens centímetros. Hay una planta que se inauguró en 2019, hace 2 años atrás, que es muy grande, pero esta produce agua industrial, 5.000 microsiemens, no es agua para tomar. Lo interesante de esta planta es que la transporta a 300 kilómetros, 2.500 metros sobre el nivel del mar. Por tanto, podemos tener agua en San Felipe, Los Andes. ¿Se fijan? O sea, existe la tecnología, y es el mensaje con que quiero que se queden. Y ahora solamente mostrar un poco las etapas del proyecto. Estos son los emisarios y la descarga. Se fijan que son de 200 metros, 300 metros, es algo realizable. En una planta termoeléctrica este ducto uno se lo ahorra. Así partió la planta con 20 filtros de arena, el proyecto base. La siguiente etapa del proyecto, no, perdón, sigue siendo proyecto base con 8 bombas de alta presión, con esos bastidores. Eso ustedes lo van a tener en la PPT que ya les envié. Este ya el proyecto de 150 litros por segundo, así partió, así se invirtió. Después, una vez que ya se corrió el proyecto, se hizo una segunda inversión en el 2004 a 300 litros por segundo, y la tercera ampliación, que es 2010, que ya se hizo a 600 litros por segundo. Y esto yo lo viví en Antofagasta. Es interesante entender que una planta no se puede construir de una, se tiene que construir en etapas. Ese concepto quiero que también lo manejen,
porque van a decir, no, la planta osmosis es muy cara, obvio, por eso se construye en etapas, para poder amortizar la inversión. Solamente anecdótico, se quiso aumentar la producción, pero el agua de mar con tanto nutriente aumentó tanto la flora que la succión se llenó de concha. Uno puede decir que el agua de mar mata a los microorganismos. No, eso no es verdad. Aumenta la vida, es mucho más rica en temperatura y en nutrientes, y eso fue lo que pasó. Y tuvieron que cambiar todos los ductos. Esto es una foto ahí con un profesor de Israel cuando vimos esta problemática de las incrustaciones, que no es un problema menor. La limitación de las plantas es incrustación tanto en la aducción como en la descarga. Con eso terminamos la clase de hoy, justo a la hora. Esto es grabado y enviado. La clase siguiente vamos a repasar algunos temas en particular, tanto SX, lixiviación y como osmosis. Le insisto que esta última parte va a ser solamente preguntas conceptuales. ¿Ok? Con eso terminamos. Paramos la grabación.